Yo quisiera que por favor me acompañaran para esta enseñanza del día de hoy a ese texto que hemos estado ya meditando en el libro de Proverbios, capítulo 28, verso 13, en donde podemos leer: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Yo quiero que entendamos que este es Dios hablándonos a través del escritor de estos proverbios. Yo quiero que usted entienda hoy que es Dios hablando a cada uno de los que hoy estamos aquí. Pero quiero que usted personalice esta advertencia de Dios a su vida. Pero además de ser una advertencia, una preciosa promesa de Dios para su vida, la cual es que el que encubre sus pecados o trata de cubrir sus pecados delante de Dios, dice, no prosperará, fíjese. Mas el que los confiesa y se aparta o los abandona, como literalmente debe de leerse, alcanzará ¿qué? Misericordia. No sé si usted nos ha acompañado a las dos enseñanzas anteriores que hemos compartido de esta serie que hemos titulado ¿cuál es tu actitud ante tu pecado? Si usted no lo ha hecho, yo quiero decirle, y créame que sin fines de lucro, que por favor las adquiera las dos enseñanzas, las adquiera. Le ruego que por favor las adquiera, porque de esa manera usted va a tener el panorama completo de lo que Dios nos está hablando aquí, lo cual es muy importante para su vida espiritual, para su alma. ¿Por qué? Porque es Dios hablando. Es Dios hablando, no es un predicador hablando, es Dios hablando. Decíamos en nuestra primera enseñanza que la razón por la cual hemos decidido compartir esta serie de enseñanzas que hemos titulado ¿cuál es tu actitud ante tu pecado? Es porque platicando de manera personal con algunas personas hemos visto cómo Dios ha estado hablando al corazón de personas en este lugar y damos gracias a Dios por ello. Decíamos que hay aquí personas a quienes Dios en su gran amor y en su gran misericordia ha estado confrontando con sus pecados, al igual que lo hiciese hace casi 2000 años con aquel joven rico de la historia de la Biblia. Hay personas que han entendido cuáles son sus pecados, pero también han entendido contra quién han pecado. Han entendido que han pecado contra Dios y contra su prójimo, y que con vergüenza y pesar por haber pecado contra Dios y su prójimo, estas personas están clamando como el carcelero de la ciudad de Filipos, cuya historia leemos en el libro de los Hechos: ¿qué debo hacer para ser salvos? Y óigase bien, aunque la salvación, es decir, el perdón de todos nuestros pecados, se obtiene por fe, y solamente por la fe en la persona de Jesús como nuestro único y suficiente Salvador y Señor, y por lo que Él hizo al morir en la cruz del Calvario y al resucitar por nosotros, decíamos e insistimos que en la Biblia podemos leer cómo Dios nos indica cuál debe de ser nuestra actitud con respecto a nuestros pecados cuando venimos delante de su presencia, confiando en la persona de Jesús y en la obra de Jesús para ser salvos. Como bien leíamos ahí en el Proverbio capítulo 28 verso 13, Dios nos dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios nos está diciendo que hay dos reacciones o dos actitudes del ser humano ante ese pecado que ha sido expuesto por Dios por medio de su Santo Espíritu y su palabra.
Y esas dos reacciones son una incorrecta y una correcta. ¿Cuál es la incorrecta? Callar el pecado delante de Dios. O tratar de encubrir el pecado delante de Dios como si esto fuese posible. ¿Cuál es la correcta? Confesar el pecado a Dios, abandonándolo, apartándose de él, para alcanzar misericordia. En nuestra primera enseñanza hablábamos ampliamente de lo que significa encubrir el pecado, o tratar de encubrir el pecado delante de Dios y de las personas. Hablábamos en esa enseñanza de 5 formas de cómo los pecadores tratan de encubrir sus pecados, sin éxito obviamente. ¿Y qué significaba esa advertencia de Dios que dice no prosperarán? En la segunda parte de la serie, o de esta serie de enseñanzas, meditábamos en esa segunda verdad, y es que la confesión de pecados es necesaria. Es necesaria en la vida de todo pecador que está convencido de su maldad, que está convencido, que ha sido convencido por Dios por su vida de maldad y de pecados. Hablábamos que hay características bíblicas de esa confesión que Dios manda y que Dios espera. Y hablábamos de 9 características bíblicas de una verdadera confesión de pecados, que acompañada de una fe o una confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, son el camino, el único camino al perdón. Óigalo bien, el único camino al perdón de todos los pecados. Por eso hoy es que les estoy suplicando que si no pudieron acudir a estas enseñanzas, usted pueda al final, allá atrás, en la parte de atrás, pedir estas enseñanzas, ya sea en DVD o en CD, en MP3, por favor. Y créame, no lo hacemos con fines de lucro. El día de hoy, yo quisiera compartir con ustedes, hacer esto con la ayuda de Dios y su palabra, la tercera parte ya de esta serie de enseñanzas que hemos titulado ¿Cuál es tu actitud ante tu pecado? Y antes de compartir con ustedes acerca de esta tercera verdad y cuarta verdad que encontramos en la Biblia, en el libro de Proverbios, en Proverbios capítulo 28, verso 13, como son la necesidad en la vida de todo pecador que busca el perdón de Dios de apartarse o abandonar esa vida egoísta de pecado con la ayuda de Dios. Y la otra verdad, la cuarta verdad, que es que Dios promete tener misericordia del pecador que confiesa a Dios sus pecados y se aparta de ellos, confiando, creyendo en nuestro Señor Jesús como su Salvador. El día de hoy, antes de compartir acerca de esta tercera y cuarta verdad, yo quisiera hacer un paréntesis. Yo quisiera que ustedes me permitieran responder a 3 preguntas acerca de esta segunda verdad que compartía con ustedes en nuestra reunión anterior y que tiene que ver con nuestra confesión de pecados. Yo creo que la primera pregunta que surge al respecto cuando hablamos de confesión de pecados a Dios y que es necesario responder es: ¿conoce Dios todos nuestros pecados que hemos cometido contra Él y nuestro prójimo a lo largo de nuestra vida? La repito, ¿conoce Dios todos nuestros pecados que hemos cometido contra Él y nuestro prójimo a lo largo de nuestra vida? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? Claro. Claro que Dios los conoce. Pero no quiero que esa sea mi opinión personal o la opinión de ustedes. Yo quiero que vayamos a la Biblia, a la palabra de Dios. Y yo quiero que veamos lo que Moisés nos dice al respecto en el Salmo capítulo 90, verso 8. Dice así: pusiste nuestras maldades delante de ti. Mire lo que está diciendo Moisés a Dios en este Salmo. ¿Pusiste qué?
nuestras maldades, ¿delante de quién? Delante de Él, delante de ti. Nuestros hierros a la luz de tu rostro. Pero también yo quisiera que leyéramos lo que Dios tiene que decirnos a este respecto a través del profeta Jeremías, en el libro del profeta Jeremías capítulo 16, verso 17, donde leemos: porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron. Miren lo que dice aquí: ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Yo quiero que lo leamos de nuevo y yo quiero que usted piense en esto y piense en usted. Piense, ¿qué pecado que usted ha cometido desde que tiene 10, 11 años de edad, que tiene uso de razón y que Dios le hace responsable moral? ¿Qué pecado usted pudo haber cometido que se le escapó a Dios o que Dios no lo vio, no se dio cuenta? Si usted cree que hay alguno o algunos pecados, yo quiero desilusionarle, yo quiero decirle que eso no es verdad. Porque los ojos de Dios, los ojos de Jehová están, es decir, estaban antes, están ahora y estarán siempre sobre todos sus caminos. Sean caminos de bien o caminos de mal. Porque Él mismo lo dice. Porque mis ojos están sobre todos, ¿qué? Sus caminos, los cuales no se me ocultaron. Y quiero que lea conmigo esta parte. Ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Y miren, no solo Dios lo vio, Dios ordenó que cada pecado se escribiese en lo que se conoce como los libros que están en los cielos. Ahora bien, la segunda pregunta es, si Dios conoce, como acabamos de leer, o sabe cuáles son todos los pecados que hemos cometido contra Él y nuestro prójimo a lo largo de nuestras vidas, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que confesarle a Dios nuestros pecados? ¿Por qué? ¿Quién me quiere ayudar? ¿Para el perdón? ¿Qué más? ¿Para ser justificados? Que es muy parecido para el perdón. A ver, sin pena, sin pena. ¿Por qué cree usted? Es más, le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué cree usted que usted tiene que venir delante de la presencia de Dios a confesarle todos sus pecados o sus pecados cometidos contra Él y contra su prójimo? ¿Por qué? ¿Para reconocerlos? ¿Qué más? ¿Él lo demanda? A ver, ¿qué más? ¿Por qué? A ver, piense. Piense por qué cada uno de nosotros aquí, yo lo tuve que hacer, créamelo, antes de estar parado en este púlpito, un día yo tuve que venir delante de la presencia del Señor y confesarle mis pecados. Y créame que cuando yo vine a hacerlo, yo estaba claro de por qué yo tenía que hacerlo. Porque de otra forma es hacerlo de manera rutinaria. No sé si me explico. Es hacerlo de manera rutinaria. Es hacerlo porque tengo que hacerlo. O es hacerlo porque me demandan que lo haga. Si yo quiero la salvación, si yo quiero el perdón de mis pecados. Yo quiero decirle que toda persona que ha vivido en esta tierra, desde Adán hasta el último ser viviente, ¿verdad?, que esté en esta tierra antes de que Cristo venga, va a tener que venir delante de la presencia de Dios a confesar sus pecados a Dios. Si eso es así, ¿por qué entonces? A ver, ¿qué tan conscientes estamos, queridas personas que hoy nos acompañan? ¿Qué tan conscientes estamos del por qué yo tengo que venir? ¿Por qué razón?
Porque el hecho de pasar al frente en un lugar, hacer una oración de aceptar a Cristo, o en una silla levantar la mano, o a sentir con la cabeza que estamos de acuerdo con lo que el predicador está diciendo, cuando él repite una oración del penitente o del pecador o de aceptar a Cristo, esto, créanme, no es confesión de pecados. La confesión de pecados que Dios demanda de cada uno de nosotros no es un engaño. Entonces, ¿por qué razón tenemos que venir delante de su presencia? Yo quiero que usted ponga atención a cada una de estas razones. Todo lo que se ha dicho aquí está incluida en estas razones. Y yo quiero que usted medite no solo en cómo debe de ser nuestra confesión. ¿Cuáles son las características bíblicas de la confesión de pecados que Dios demanda, como hablábamos en nuestra enseñanza anterior? Yo quiero que hoy medite de por qué toda persona que ha pecado contra Dios tiene que venir a Dios a confesar sus pecados. Amén. En primer lugar, yo considero que debemos confesar a Dios nuestros pecados por lo que decían por acá. Porque Dios lo demanda, porque Dios lo ordena, porque Dios lo manda. Óigase bien, óigase bien. Oiga, si una orden dada por un presidente debe de ser cumplida, cuánto más la orden dada por Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando estamos hablando de confesión de pecados, no estamos hablando de una doctrina de esta iglesia, no. Estamos hablando de una demanda, de una orden que Dios hace. Dios manda que el ser humano pecador no solo, oiga bien, no solo reconozca o admita ante Dios que es un pecador culpable, merecedor del castigo eterno, y que por cierto no puede hacer nada para ser libre de la condenación eterna por causa de sus pecados, sino que Dios también demanda, ordena que esa persona que reconoce o admite tal cosa, confiese a Dios, confiese con su boca a Dios su condición y sus pecados. Amén. Es una orden. Y no es una orden mía. No es una exigencia de este grupo. No, es una orden de Dios. O sea, si usted no ha confesado sus pecados a Dios como Dios espera que lo haga, usted está en desobediencia a Dios. Usted está en rebeldía con Dios. Así de sencillo. Si usted dice mañana, los jóvenes, cuando tenga 25 años, cuando me gradúe de la universidad, cuando me case, usted, al posponer su confesión de pecados a Dios, ¿cómo Dios espera? No una simple oración. No, ¿cómo Dios demanda? ¿Cómo Dios espera? Usted está en rebeldía con Dios. Usted está en desobediencia con Dios. No le extrañe que le esté yendo como le está yendo. No le extrañe que la mano de Dios se haya agravado sobre usted, como decía el rey David. No, espéreme, no le extrañe. No le extrañe que usted clame a Dios y le diga, Señor, ayúdame, y no viene ayuda. Señor, cúmpleme mi deseo, y no se cumpla. Al contrario, las cosas parecen que van de mal en peor. ¿Por qué? Porque Dios está en contra suya. Porque Dios no es su amigo. Porque Dios le ve como una persona rebelde. Dios le ve como una persona que se opone a su voluntad. ¿Sí queda claro esto? O sea, la confesión de pecados
juntamente con la fe en Jesús, no solamente es el único camino al perdón, sino que el no hacerlo te pone a ti o a cualquier persona aquí o en cualquier lugar en una condición de rebeldía, en una condición de desobediencia. Y no esperes bendición. No esperes bendición. Para nada. Al contrario, dice Dios en su palabra, la maldición de Jehová está en la casa ¿de quién? Del impío. ¿Y quién es el impío? El que no ha sido perdonado. ¿Y por qué no ha sido perdonado? Porque no ha confesado sus pecados a Dios con un corazón contrito y humillado. Y no ha creído en Jesús como su único y suficiente Salvador y Señor. O sea, la primera razón por la cual toda persona debe confesar sus pecados es porque Dios manda que todo ser humano confiese a Dios sus pecados. Amén. En segundo lugar, todo pecador debe confesar sus pecados a Dios. ¿Por qué? Porque contra Dios ha pecado. Supóngase que yo peco contra una persona aquí. Y yo voy donde la mamá de esa persona, muy quebrantado, a decirle, oiga, fíjese que me siento muy mal porque pequé contra su hijo o contra su hija. Oiga, ¿y qué hizo? Pues le ofendí de esta manera o de la otra. Pero créame que me siento muy triste, muy avergonzado, muy apesarado. ¿Qué crees tú que me va a decir esa madre o esa esposa o ese esposo o ese hijo de esta persona? Oiga, pues qué bien que se siente así, pues, ¿verdad? Pero lo correcto es que vaya y hable con él o con ella, ¿sí o no? A mí que tiene que venirme a decir, me va a decir esa persona. Vaya, hable con él o con ella. Usted pecó contra mi esposo, vaya, hable con mi esposo. Usted pecó contra mi esposa, vaya, hable con mi esposa. Usted pecó contra mi hijo o mi hija, vaya, hable personalmente con mi hijo o mi hija. Busque un tiempo para ir a buscar a esa persona contra quien usted pecó. ¿Para qué? Para que vaya y le confiese a él lo que hizo y cómo se siente y una disculpa, ¿sí o no? Toda persona que ha pecado contra Dios debe de confesar sus pecados a Dios, porque contra Dios ha pecado primeramente. Y porque al pecar contra Dios ha ofendido a Dios. Y no solo ha ofendido a Dios, ha lastimado a Dios, créamelo. Ha ofendido a Dios. Ha ofendido a una persona divina que ama y porque ama siente, si no, no amara, ¿sí o no? Y porque siente, le duele en su corazón cuando una persona, quien quiera que sea, peca contra él. Por eso es que la persona debe confesar sus pecados a Dios. Porque contra Dios ha pecado, porque ha ofendido a Dios, ha lastimado a Dios. Y Dios le ha visto y a Dios le ha dolido en su corazón. Cada vez que esa persona pecó contra él y contra su prójimo. Es más, yo quiero decirles que una señal de que una persona que está aún viviendo una vida de práctica de pecado está realmente convicta, convencida por Dios de su pecado y está preparada para ir y hacer esa confesión que Dios espera y que Dios demanda, es cuando esta persona, este pecador, esta pecadora convicta, reconoce, óigalo bien, reconoce que por haber pecado contra Dios, contra un Dios santo, pero también un Dios de amor y de misericordia, una y otra vez a lo largo de toda su vida,
de manera egoísta, esto ha hecho que esa persona tenga un asunto personal entre él o ella y Dios. ¿Sí me entienden? O sea, el pecar contra Dios hace que haya un asunto personal entre el pecador y Dios que debe resolverse. Que debe resolverse. Es más, no solamente la persona está consciente de que hay un asunto personal con Dios que debe ser resuelto, sino que está convencido o convencida que aunque otras personas a su alrededor traten de encubrir su pecado y su culpa, él o ella está obligado a tratar este asunto de forma directa y de manera personal con Dios, de manera inmediata. ¿Sí o no? De manera inmediata. La persona no solo reconoce que es un asunto personal entre él o ella y Dios, está convencido, está convencida, como decíamos, que aunque las personas a su alrededor no quieran hacerlo o quieran encubrir su pecado, pero sí, él o ella están obligados a tratar este asunto de forma directa con Dios, de manera personal con Dios, y de hacerlo a la mayor brevedad posible. Suponte que tienes un negocio y no has pagado tus impuestos. Y por ahí te dice un amigo o amiga que trabaja en la DEI, mañana te van a caer los de la DEI y van a cerrar tu negocio. ¿Qué hace la persona? Bueno, no tengo dinero, por eso no he pagado los impuestos. Que mañana vengan y cierren, total. ¿Qué hace la persona? Va y consigue prestado si no tiene. E inmediatamente, ¿qué? Paga. Es más, te voy a poner un ejemplo más sencillo. Se te olvidó pagar la luz. Y de repente te dice un hijo, mami, allá afuera hay una camioneta de la NE. Y tú dices, ¿cómo? Y lo primero que haces es ver el recibo de la luz y dices, ¡ay, no lo pagué! ¿Qué es lo que primero se te viene a la mente? ¿Qué crees que andan haciendo los de la NE ahí? ¿Qué crees que andan haciendo? ¿Recordándote que ya debes 2 meses y que tienes que ir a pagar si no te van a cortar? ¿O qué crees que andan haciendo? Cortándola. Entonces, ¿qué hace la persona? Ay, hijo, deja que la corten, total. ¿Qué hacen las personas? A ver, díganme. Salen, hablan con los del ENE y ¿qué le dicen? Le suplican de manera inmediata, óigalo bien, de manera inmediata salen, no esperan ni un segundo y van a arreglar el asunto con los del ENE. Y obviamente que no estoy diciendo que le den mordida, pero sí le prometen y le dicen, mire joven, discúlpeme, mire, perdóneme, se me olvidó. Tuve chikungunya, mire, discúlpeme. No pude ir a pagar, pero mire, déme una oportunidad. Ahorita mismo, mire, ahorita mismo yo voy al banco a pagar esta luz. Esa persona sabe que hay un problema entre las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y ellos. Hay un problema que tiene que ser resuelto de manera inmediata, sino que te cortan la luz. Oiga bien, aquí no estamos hablando de que te cierren la tienda por no pagar impuestos. Aquí no estamos hablando de que te corten la luz por no haber pagado 2 meses. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿De vida eterna o de muerte eterna? ¿Sí o no? Estamos hablando de que tú has pecado contra Dios y por esa razón hay un asunto personal, hay un problema personal. Tú tienes un problema personal con Dios. Olvídate de ir al cielo, olvídate de las bendiciones. Céntrate en esto. Tú tienes un problema personal con Dios y estás obligado o obligada a resolverlo inmediatamente. En la mayor brevedad de tiempo. Pero yo no entiendo cómo la gente a quien se le advierte de que le van a cerrar el negocio
o a quien le llegan a cortar la luz, de manera inmediata resuelve su problema. Pero cuando se trata de un problema entre ellos y Dios, ¿qué pasa? Mañana, más mañana. Otros dicen, cuando lo sienta, no lo sé. Creen que es que van a sentir un fuego y un calor, y cuando sientan el fuego y el calor, entonces es señal de que ya tiene que venir a Dios a confesar sus pecados. Otras personas piensan que necesitan ver una visión, que el ángel Gabriel tiene que aparecérseles. Y entonces se me apareció el ángel Gabriel, voy y confieso mis pecados a Dios y le pido perdón. Otros piensan que tienen que tener un sueño. Sí, dormidos soñar que Dios viene y les habla y les dice, confiésame tus pecados. Y les cita Proverbios 28:13. No. La persona que le van a cerrar el negocio por no pagar los impuestos y al que le van a cortar la luz, mira, no está esperando ni sueños, no está esperando visiones, no está esperando profecías, no está esperando nada. ¿Sabes qué hace? Inmediatamente que se entera que tiene un problema con una autoridad, va y lo resuelve. Ok, aquí tienes un problema con una autoridad. ¿Y sabes cuál autoridad? No cualquier autoridad. Dice Dios en su palabra, porque sobre el alto hay que uno más alto. ¿Sabes quién es el alto aquí? La autoridad. ¿Y sabes quién es el más alto? Dios. Si buscas resolver tus problemas con la autoridad humana, ¿por qué no lo haces con el más alto? ¿Por qué no lo haces cuando tienes un problema con Dios, que es el más alto? ¿Por qué no lo haces? Mira, yo me quedo asombrado, me quedo perplejo. Cuando se les toma de la mano y se le lleva por la Biblia diciéndole mira, este es el camino al perdón. Estas son las características bíblicas de una confesión que Dios demanda y espera de ti para que juntamente con una fe en Jesús seas perdonado, seas perdonada. Y la gente sale y dice, qué interesante, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? ¿Verdad que nunca nos habían explicado así? No, y siguen iguales, siguen iguales. Pero los impuestos los pagan inmediatamente, la luz la pagan inmediatamente. Pero su problema personal con Dios no lo resuelven en forma directa con Dios, de manera inmediata. Cuidado, cuidado. En tercer lugar, considero que todo pecador debe confesar sus pecados a Dios. Porque, como bien escribió Andrew Murray, un hombre de Dios, en cada pensamiento que Dios tiene de ti, o en cada momento que sus santos ojos están fijos en ti, esto es lo primero y principal que Dios ve en ti: tu pecado. ¿Sí entienden lo que Andrew Murray dice? Cuando una persona no ha sido lavada y limpiada con la sangre de Cristo, cuando una persona está viviendo egoístamente una vida de práctica de pecados, cada vez que Dios piensa en él o en ella, y cada vez que los santos ojos de Dios se posan sobre esa persona, lo primero y lo principal que Dios ve es el pecado de esa persona. ¿Sí estamos claros? Y dice Andrew Murray, y en cada oración pidiendo misericordia, este es el primer punto que Dios mira. Y es, si te aborreces y condenas a ti mismo como inmundo, y si tus pecados son para ti algo total y constantemente malo. Cuando una persona se acerca a Dios en oración, por lo que sea, ¿qué es lo primero que Dios ve en esa persona cuando clama en oración? ¿Qué es lo primero que Dios ve? ¿A qué iglesia se asiste? No. ¿Cuánto ora diario? No. ¿Cuánto lee la Biblia diario? No. ¿Cuánto diezmo o ofrenda? No.
Si se congrega todos los domingos o una vez al mes, no. ¿Qué es lo primero que Dios ve? El corazón. Exacto. Lo primero que Dios ve es el corazón. Y aunque engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas, ¿y quién lo conocerá? Dice el profeta. ¿Qué responde Dios? Yo, dice Jehová, que escudriño los corazones. Que pruebo y escudriño los corazones. ¿Para qué? Para darle a cada quien conforme a sus obras. Cuando una persona ora a Dios por X o Y motivo o razón, lo primero que Dios ve es el corazón de la persona. ¿Y qué hay en el corazón de la persona? ¿Está Cristo ocupando el primer lugar? ¿Es Cristo el centro de esa vida? ¿Hay mucho, pero mucho amor para Dios? ¿Para Jesús? ¿Para el prójimo? ¿O qué es lo que hay? ¿Pecados? ¿Más pecados? ¿Más pecados? ¿Pecados que no han sido confesados a Dios? ¿Pecados de los cuales la persona no se ha apartado? ¿Ni ha suplicado a Dios misericordia por ellos creyendo en Jesús o en su sacrificio? O más bien creyendo en Jesús y en su sacrificio para ser salvos. O sea, ese es el problema que la gente no ve. Para la gente fácil, mira, aún el ateo cuando está en momentos de desesperación dice, Dios, ayúdame. Con cuánta frecuencia la persona que sigue viviendo en pecado y que no ha confesado sus pecados a Dios, eleva plegarias o eleva oraciones a Dios diciendo, Dios aquí, Dios allá, lo que sea, lo que sea. Y luego contra Jehová se irrita su corazón cuando Dios no le contesta. ¿Por qué Dios no le contesta? Porque cuando Dios oye el clamor y ve hacia la tierra y ve a la persona, lo primero que ve es, como decían acá, el corazón de la persona. ¿Y qué es lo que hay en el corazón? Y no solo eso, Dios ve si esa persona se aborrece y se condena a sí misma como inmunda, o si se cree justa aún en medio de una vida de práctica de pecados egoístas. Cuidado, cuidado. En cuarto lugar, todo pecador debe confesar sus pecados a Dios primeramente. ¿Por qué razón? Porque Dios solo espera una cosa de todo pecador. Óigalo bien. Dios solo espera una cosa de todo pecador. Primero, que reconozca sus pecados y que eso le haga venir a Él a confesar sus pecados. O sea, Dios no quiere que la persona reconozca sus pecados y diga, cuán grande pecador soy, cuán grande pecadora soy, wow, cuánto he ofendido a Dios. Y como decíamos en la reunión anterior, voy a empezar un proceso de cambio, voy a empezar a mejorar, voy a empezar a dejar de hacer estas cosas y voy a empezar a dejar de hacer estas otras cosas para venir entonces en 6 meses delante de Dios, ya con menos pecados encima usted. Dios dice, ¿ya reconociste tus pecados, tu maldad? ¿Ya reconociste que has pecado contra mí y tu prójimo? ¿Ya hay vergüenza y dolor en ti por haberlo hecho? Ok, dice Dios, yo no espero otra cosa de ti más que vengas y me los confieses. Y si a esa confesión le añades una súplica de perdón, estaría mucho mejor. Y si a esa confesión a la cual le añades una súplica de perdón, lo haces reconociendo que no eres merecedor de nada, pero que por lo que Cristo hizo al morir en esa cruz y al resucitar, tú puedes ser perdonado. Mejor todavía, dice Dios. ¿Sí se entiende? Mira, no vengas a Dios con tu oro, no vengas a Dios con tu incienso, no vengas a Dios con tu mirra, pero con tu corazón cargado de pecado. No vengas a Dios con tus obras. Con tus obras de justicia, pero con tu corazón cargado de pecado y de maldad. ¿Por qué? Porque Dios lo va a ver como trapos de ¿qué? Como trapos sucios, como trapos de inmundicia. Lo que Dios quiere que hagas es que vengas a Él, tal como eres de pecador, sin más confianza que en su amor. Como dice ese coro antiguo que dice, o viejito que dice, ¿cómo dice? Tal como soy de pecador,
sin más confianza que en tu amor, ya que me llamas a venir, Cordero de Dios, heme aquí, con una confesión real y verdadera. Amén. En quinto lugar, considero que todo pecador debe confesar sus pecados a Dios primeramente, porque esa confesión, el acto de venir delante de la presencia de Dios a confesarle tus pecados, es una señal de humildad ante Dios. O dicho de otra manera, Dios está viendo cuán humilde eres delante de su presencia. Yo no sé si tú has oído decir a algunas personas, fulano de tal, qué humilde es. Fulanita de tal, qué humilde es, ¿sí o no? Pero pregúntale si ya reconoció sus pecados y fue a confesarle sus pecados a Dios. No lo ha hecho. Oiga, humilde para con los hombres, soberbio, soberbia para con Dios. ¿Qué es eso? Nuestro planeta Tierra está poblado de personas humildes para con los hombres, pero soberbios para con Dios, lo cual no es humildad. ¿Sí se entiende? Cuando una persona viene delante de la presencia de Dios, el cual ya conoce todos sus pecados, a confesárselos, es una señal de humildad, es una señal de humillación delante de Dios. Una señal de humillación delante de Dios. Y a través de esa confesión, a través de las palabras pronunciadas a Dios, pero también la actitud del corazón, Dios mide, lo cual los hombres no podemos medir, pero Dios mide cuán humilde es esa persona. Dios escucha a las personas. Señor, ¿verdad? Reconozco que soy pecador y te pido que me perdones, dice Dios. ¡Ja! Soberbio, soberbio, soberbio. Mira, las palabras que salen de un corazón contrito y humillado son un medio que Dios usa para medir cuán humilde está siendo, cuán humillado está el pecador que viene delante de su presencia a confesarle sus pecados. ¿Sí se entiende? La confesión de pecados es una señal de humildad ante Dios, porque es una señal de que la persona ha renunciado a su orgullo, ha renunciado a su soberbia, ha renunciado a tener ese mayor concepto de sí mismo que siempre ha tenido. La confesión de pecados es una muestra de humildad o una señal de humildad para Dios. ¿Por qué? Porque es una señal de que a esa persona ya no le importa el que dirán. Ya no le importa el concepto que tengan las demás personas de él o de ella al reconocerse pecador o pecadora, al reconocerse lleno de maldad. Es una señal de humildad la confesión de pecados a Dios, porque es una señal, ¿verdad? De que esta persona está dispuesto o dispuesta a reconocer lo que él o ella realmente son por causa de sus pecados. Pero no solo eso, lo que han hecho contra Dios y contra su prójimo y contra su creación también, sin excusas, sin justificaciones. Es una señal ante Dios de que en su humildad esta persona está dispuesta no solo a reconocer lo que es y lo que ha hecho, sino a verse tal como Dios le ve. Tal como Dios le ve. Un pecador, una pecadora lleno o llena de maldad, de egoísmo, de rebeldía, de ingratitud, un enemigo o una enemiga de Dios. Punto. En sexto lugar, esa confesión o esa manifestación de algo que había estado oculto delante de la presencia de Dios, no solamente es señal de humildad ante Dios, o es un medio por el cual Dios mide nuestra humildad o nuestra humillación. También es una señal de cuán sinceros y cuán honestos estamos siendo delante
de aquel que tiene ojos como de llama de fuego y de quien nada podemos ocultar. ¿Sí se entiende? Cuando venimos a confesar nuestros pecados a Dios, qué triste que la persona está ahí y hay alguien que le está dirigiendo en oración y todos los que están alrededor le están viendo y la persona solo está consciente de que repita lo que la persona le dice, tal y como se lo dice, y de lo que los demás están pensando. Pero no están pensando en lo que Dios está haciendo cuando está escuchando esa confesión. Dios está midiendo la humildad de la persona, pero Dios está valorando, midiendo la sinceridad y la honestidad de esa persona. ¿Y a cuántos Dios no solamente dirá, apártate de mí, soberbio, sino no escucharé tus oraciones de perdón? Mentiroso, hipócrita, porque no son sinceros, no son honestos delante de la presencia de Dios. En séptimo lugar, yo considero que toda persona que ha pecado contra Dios debe de confesar sus pecados a Dios primeramente. ¿Por qué? Porque es una señal de que estamos en el mismo sentir con Dios, es decir, estamos en sintonía con Dios por primera vez. Antes a lo malo le llamábamos bueno y a lo bueno le llamábamos malo. Ahora a lo que Dios le llama bueno le llamamos bueno y a lo que Dios le llama malo le llamamos malo. No importa si esa maldad está dentro de nuestro corazón, ya no importa. Ya no trataremos de ser el bueno de la película, no importa. Si somos el malo de la película, no importa. Eso somos y decimos amén a Dios. Estamos en sintonía con Dios, en armonía con Dios, en el mismo sentir con Dios. Viendo el pecado como Dios lo ve, viendo nuestro pecado así de grave y así de horrible como Dios lo ve. Fíjate, todo eso valora Dios cuando una persona viene a confesarle sus pecados. ¿Verdad que no sabías eso? Ni estabas consciente. Ahí está Dios viendo cuán humilde eres, cuán sincero eres, cuán honesto, pero también si estás realmente en el mismo sentir con Él o no. Si estás viendo tus pecados como Él los ve, graves, horribles, o estás viendo la mentira como una mentirita blanca, como una mentirita piadosa. Cuando Dios dice en el libro de Apocalipsis que los mentirosos se van a ir ¿a dónde? Al lago del fuego y azufre. O sea que no hay mentiritas blancas, ni rosadas, ni piadosas, ni que este es mi carácter, que así soy yo. No. Dios le llama pecado. A la mentira, como al enojo, como a la ira, como al pleito, como a lo que sea. Dios le llama pecado. Y Dios cuando oye tu confesión, Él está viendo y analizando si estás en el mismo sentir con Él. Si estás viendo tu pecado como Dios lo ve. Pero también si estás viendo las consecuencias de tus pecados como Dios las ve. Graves, horribles. Pero también es una señal si estás diciendo lo mismo con Dios. Llamando a tus pecados de la misma forma como Dios le llama. Pero también es una señal ante Dios de cuánto estás aborreciendo tus pecados. Fíjese, es una señal delante de Dios de cuánto estás aborreciendo tus pecados que has cometido a lo largo de toda tu vida, desde que tienes 10, 11 años de edad, hasta ese día. Y Dios está viendo si los aborreces como Dios los aborrece. Amén. ¿Sí queda claro? Todo lo que Dios, fíjate, ahorita estamos como si estuviéramos al lado de Dios en el cielo, viendo hacia la tierra a los pecadores que pasan al frente a aceptar a Cristo. O los que se quedan en la silla diciendo, sí, levante la mano el que ha repetido conmigo esta oración, sí. El que está de acuerdo conmigo, sí, levante la mano, amén, amén, gloria a Dios, hermano. ¿Sí? 15 se salvaron hoy, dicen. Y Dios desde los cielos dice, ¿qué? Ni uno. Ni uno, esa no fue confesión, para comenzar fue una oración, dice Dios.
Fue una oración carente de todas las características bíblicas de la oración que yo demando. Dice Dios, ese hombre, esa mujer, sigue encubriendo su pecado. No prosperará, no alcanzará misericordia. ¿Qué más dice Dios? No, dice Dios, esa persona no es humilde, no fue humilde. Ya viste, si estás al lado de Dios te va a decir, mira, te va a decir Dios, ya lo viste, no fue humilde, mira. Ya lo viste, no fue honesto, no fue sincero, ya lo viste. Mira, ahí sigue viendo el pecado como una atadura, sigue viendo el pecado como un espíritu, sigue viendo el pecado como un área en su vida. Mira, no lo ve grave, no lo ve horrible como yo lo veo. Míralo, míralo, mírala. Sí. Mira, ni siquiera pensó en las consecuencias de su pecado para conmigo y su esposa, su esposo, sus hijos, sus vecinos, nadie. Mira, solo está él ahí egoísta, solo está ella egoísta, pensando en él o en ella, ¿verdad? En que se vira al infierno si no repite su oración y obtiene mi perdón. Dice Dios, mira, mira. Míralo, míralo, míralo. Y dice Dios, ya vas a ver que cuando salga de ahí, de ese lugar, ¿verdad? En camino a su casa, vuelve a pecar. Ya lo vas a ver, vuelve a pecar otra vez. ¿Por qué? Dice Dios, porque míralo, no hay un corazón contrito y humillado, no hay vergüenza por causa de su pecado y las consecuencias de su pecado. Y míralo, no aborrece su pecado, mírala, no aborrece su pecado. Mira, dice Dios, le doy 10 minutos para que vuelva a pecar. Dicho y hecho, camino a su casa, 10 minutos, ¡pum!, peca de nuevo. Y lo quedan viendo sus familiares y le dicen, oye, ¿no es que acabas de aceptar a Cristo? ¿No es que acabas de convertirte en cristiano? Y la persona dice, ay, es que la carne es débil. Qué bueno es que nos pongamos un ratito, ¿verdad? Nos traslademos un ratito al cielo, nos pongamos al lado de Dios, si se pudiera, para ver lo que Dios ve y lo que Dios analiza y evalúa cuando una persona viene a confesar sus pecados. Qué tremendo, ¿eh? En octavo lugar, considero que todos los pecadores deben confesar sus pecados a Dios. Porque nuestra confesión revela a Dios cuán avergonzados estamos, cuán dolidos estamos por haber pecado. Fíjese bien, no solo revela a Dios, si estamos viendo el pecado como Él lo ve y las consecuencias del pecado como Él las ve, si estamos llamando a nuestros pecados como Él los llama y cuánto estamos aborreciendo nuestros pecados. Óigalo bien, si no, nuestra confesión revela a Dios qué tan avergonzados y dolidos y tristes estamos por haber pecado. O dicho en otras palabras, Dios a través de nuestra confesión o al hacerle nuestra confesión, Dios ve cuán avergonzados estamos, cuánta vergüenza realmente sentimos, cuánta tristeza, cuánto pesar, cuánto dolor realmente sentimos por haber pecado contra Él, que solo nos ha amado, que solo ha querido nuestro bien. ¿Sí se entiende? Pero también Dios ve cuán dispuestos estamos a abandonar esa vida egoísta de pecado y todos los pecados que hemos cometido con la ayuda de Dios. Todo eso ve Dios en una simple confesión. En noveno lugar, ¿por qué debemos todos los pecadores confesar nuestros pecados a Dios? Porque cuanto más lamenta un pecador su ofensa ante Dios, más disminuye la ira del juez justo y santo. Isaac Craven escribió, entre los hombres una confesión franca da lugar a una sentencia. Pero con Dios, cuanto más lamenta un pecador su ofensa, más se atenúa la ira de su juez. ¿Qué quiso decir este hombre? Que entre nosotros los seres humanos, cuando alguien que está siendo acusado de un cargo o de un delito confiesa,
reconoce sinceramente ante el juez que es culpable, eso de inmediato va a dar lugar ¿a qué? A una sentencia culpable, a un castigo. Pero con Dios, cuanto más se lamenta el pecador de haber pecado contra Dios, de haber ofendido a Dios, de haber lastimado a Dios y a su prójimo, eso hace el efecto contrario o provoca el efecto contrario ante el juez santo y justo que es Dios. ¿Por qué? Porque eso atenúa la ira del juez. Nunca olvidemos que al corazón contrito y qué, y humillado, ¿qué dice? No lo despreciarás o lo menospreciarás tú, oh Jehová. Y mientras ante un juez humano eso significa la confesión sincera de nuestra culpa, significa la condena y el castigo, ante Dios eso significa que Dios está dispuesto a recibir a esa persona y a otorgarle su perdón. ¿Sí queda claro? En 10º lugar, yo considero que todo pecador debe confesar sus pecados a Dios. Porque cuando realmente una persona está convicta, convencida de pecado por Dios, y esto ha afectado todo su ser, su mente, sus emociones y su voluntad, y esta persona está afectada profundamente por ese pesar y por esa culpa, esta persona, óigalo bien, nunca encontrará la paz de Dios y la paz en su conciencia hasta que, además de reconocer su pecado, venga a Dios confesando sus pecados, admitiendo su culpa con un corazón contrito y humillado. Y si a esto le agregamos una súplica de perdón a Dios, creyendo que Dios le puede y le quiere perdonar de todos sus pecados, mire, esto es lo único que va a hacer que esta persona finalmente obtenga la paz de Dios y la paz en su conciencia. Mire, yo lo puedo decir a testimonio personal. Cuando yo acepté a Cristo por primera vez en mi vida y repetí la oración del pecador, esa oración que todos quizás aquí hemos repetido, o la mayoría. ¿Usted cree que vino paz a mi vida? No, no vino paz a mi vida. Ni vino paz de Dios, ni vino paz con Dios a mi vida, ni vino paz a mi conciencia. No, 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 no. Seguí igual de atormentado, de angustiado. Claro, mi conciencia me acusaba que lo que había hecho era una oración, pero no una confesión, y que seguía siendo culpable delante de Dios, que todos mis pecados seguían estando ahí presentes delante de Dios, que lo que había hecho es pasar de un pecador a un pecador religioso hipócrita. 2 veces más hijo del diablo. Porque antes yo reconocía que era pecador y que estaba perdido y que si me moría me iba al infierno. Ahora no, seguía siendo un pecador, sí, pero un pecador religioso, un pecador hipócrita, engañado. 2 veces más hijo del diablo, creyendo que iba al cielo cuando en realidad iba al infierno, hasta que Dios 3 años y medio después me salió al encuentro, y gloria a Dios y gracias a Dios porque me salió al encuentro. Y pude realmente hacer una confesión de pecados a Dios a través de la obra de convicción de pecado de Dios en mi vida por medio de su Santo Espíritu y su palabra. Y por eso estoy aquí hoy. Por la gracia de Dios puedo decir como Pablo, soy lo que soy, por la gracia de Dios estoy aquí. Porque mientras hice una oración estaba perdido, 2 veces más hijo del diablo. Pero cuando realmente hice una confesión a Dios, entonces todo cambió. Finalmente tuve paz para con Dios y paz en mi conciencia. Amén. Y para finalizar quiero responder a la tercera pregunta, y es: ¿ante quién debemos confesar nuestros pecados? La confesión auricular no es bíblica. ¿Qué quiero decir con esto? El que tú vayas y le confieses a un hombre tus pecados para obtener una remisión o un perdón de pecados no se encuentra en la Biblia, y lo digo con todo respeto. Aunque a veces, como veremos, será necesario confesar nuestro pecado
a un ministro o a la persona que hemos agraviado, pero no para conseguir el perdón, sino para ser ayudados o guiados a aquel que tiene el poder y tiene la misericordia para perdonar a Dios. Amén. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿ante quién debemos confesar nuestros pecados? Creo que todo pecado del cual hemos sido convencidos por Dios por medio de su Santo Espíritu y su palabra debe ser confesado a Dios primeramente. ¿Por qué? Por todas las 10 razones que ya hemos visto. Pero en segundo lugar, también creo que hay pecados que deben ser reconocidos ante un ministro de Dios, no ante un hombre que va a utilizar esa confesión para desde el púlpito señalarte o para utilizar esa información para manipularte y chantajearte. No, no, no. Ante un verdadero ministro de Dios, ante un verdadero siervo de Dios, para que esa persona pueda ministrar tu alma y ayudarte a venir ante aquel que puede y quiere perdonarte. Un ejemplo claro en la Biblia lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 13. Rey David ha pecado y Dios ha hablado al profeta Natán. Y Dios ha enviado al profeta Natán a hablar a David, a reprender a David. ¿Y qué sucede? Entonces dijo David a Natán, ¿qué dice aquí? Pequé contra Jehová. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Algunas versiones de la Biblia lo traducen, he pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. He pecado ante el Señor, reconoció David ante Natán. Primero con Dios, después con un ministro de Dios, pero para obtener esa ayuda necesaria para ser guiado a la presencia de Dios. Ningún hombre puede perdonar pecados. Ningún hombre tiene potestad. Se ha malinterpretado lo que Jesús dijo a Pedro, pero también al resto de los apóstoles. Lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y que lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. No estaba hablando acerca de perdón de pecados en ningún momento. En ningún momento. Porque el mismo Pedro dice tiempo después, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ¿qué? Ser salvos. ¿Sí o no? No hay. No hay otra persona en quien podamos ser perdonados o a través de quien podamos ser perdonados. Pero quiero decirles que muchas veces nuestro pecado, después de ser confesado a Dios primeramente, porque contra Dios hemos pecado, y todas las otras razones que hemos visto, y a veces, no siempre, ante un ministro para que él nos apoye, nos ayude, nos guíe, nos dirija con la ayuda de Dios, también nuestro pecado, hay momentos de nuestra vida que debe de ser confesado a la persona contra quien hemos pecado. Especialmente cuando esa persona contra quien hemos pecado es consciente de la ofensa. Y no solo es consciente de nuestra ofensa, ha sido lastimado o lastimada por nuestro pecado. ¿Cuántas esposas y cuántos esposos, cuántos hijos o padres o vecinos están esperando todavía hoy de parte de su esposo cristiano o de su esposa cristiana, entre comillas, o de su hijo cristiano o de su padre cristiano, que él venga y les diga, yo reconozco que pequé contra ustedes por falta de amor, por ser egoísta, por todos mis enojos con los cuales los maltraté, mis pleitos, mis celos, mis iras, mis mentiras, mi hipocresía, el no haberles llevado por el camino de Dios, porque en mi egoísmo no quería convertirme a Dios, y quiero decirles que me perdonen. Conozco esposas y esposos, padres, hijos de cristianos o personas que dicen ser cristianos o cristianas, que vinieron y le pidieron perdón a Dios a través de esa famosa oración.
pero no fueron dignos de ir ante sus familiares, contra quienes pecaron abiertamente y a quienes lastimaron abiertamente, para decirle: soy culpable también ante ustedes de esto y esto y esto y esto. Les suplico, les ruego que me perdonen. Ah, qué cosas, ¿verdad? Habrá ocasiones, sobre todo cuando la persona ha cometido pecado contra otras personas y ha lastimado a esas otras personas, en que como parte de la restitución es necesario pedir perdón. En el libro de Números, capítulo 5, versos 5 al 7, podemos leer al respecto lo siguiente. Dice, fíjese bien quién habló, no es Luis Peralta. Dice, además habló ¿quién? Jehová. Jehová a Moisés, diciendo: di a los hijos de Israel: el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió, y fíjese bien, dice, y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte, y lo dará a aquel contra quien, dice, y lo dará a aquel contra quien, ¿qué? Contra quien pecó. La frase clave para entender aquí la verdad es, dice, y lo dará a aquel contra quien pecó. Veamos de nuevo. Dice, aquella persona confesará el pecado que cometió, ¿a quién? Contra quien pecó. Y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte, y lo dará a quién? Contra quien pecó. Ahí está. Habrá momentos en tu vida, o habrá personas en tu vida, a quien además de confesarle tus pecados a Dios, tendrás que confesárselos a esa persona. Porque esa persona está consciente de que tú pecaste contra ella y que tú le lastimaste, tú le agraviaste. Y si algo le quitaste, tendrás que restituirlo, además de pedirle perdón, además de reconocer tu culpa y pedirle perdón, tendrás que restituir lo que le quitaste. Muchos maridos no podrán restituir muchos años de felicidad que le robaron a sus esposas. Igual las esposas a sus maridos, igual los hijos a sus padres. Pero pídanle a Dios que a partir de ese momento les dé suficiente vida, no solamente para confesar sus pecados y suplicar perdón a esas personas, sino para vivir, para amar a esas personas, como Dios demanda que sean amadas los años que les resta de vida. Es lo menos que pueden hacer para restituir, ¿sí o no? Y la última parte de la confesión de pecados es: hay ocasiones cuando una persona peca públicamente contra Dios y ha traído deshonra al nombre de Dios públicamente. Cuando una persona peca públicamente delante de Dios, yo quiero decirle que sus pecados deben de ser reconocidos también en público. No solo ante Dios, o bien ante un ministro, o bien ante la persona contra quien pecaron y lastimaron, sino también hay momentos en que Dios muestra a una persona que debe de confesar sus pecados públicamente. Un ejemplo es confesar pecados ante el grupo de personas afectadas. Si el grupo de personas afectadas es el núcleo familiar, pues reúnes a tu familia y entonces les das tu testimonio de cómo Dios ha hecho grandes maravillas en tu vida, de cómo Dios ha tenido misericordia de ti y te ha hecho una nueva criatura, y cómo ahora estás dispuesto a restituir, y como parte de esa restitución vas a reconocer lo que eres, lo que has hecho, cómo has ofendido a esta familia, y les pides perdón ahí reunidos en público. Si son tus compañeros de trabajo, los reúnes a la hora de almuerzo para no robarle a la empresa, 4 o 5 compañeros de trabajo, y les dices, ¿saben qué? Les das tu testimonio, lo que Dios ha hecho contigo, pero también lo que Dios te manda, y les confiesas tu pecado ahí a los 4 o 5 compañeros de trabajo y les pides perdón. Tus vecinos, los reúnes, ¿verdad? Esos vecinos que oían los gritos de la par, ¿verdad? Derecha, izquierda, enfrente, atrás, los reúnes, ¿verdad? Es más, les haces una comidita y al final les dices, bueno, quizás ustedes se pregunten cuál es el propósito de por lo cual los he reunido. Quiero decirles que Dios ha obrado en mi vida un milagro. Dios me ha hecho una nueva criatura. Todos ustedes saben cómo yo era,
cómo me comportaba con ustedes. Ustedes conocen también cómo me comportaba con mi familia. No les es desconocido el tipo de hombre que era, el tipo de mujer que era, el tipo de esposo, de esposa, de padre, de hijo, de madre, de hija. Pero Dios ha hecho un milagro en mi vida y quiero decirles que no solamente quiero hacer notorio el milagro que Dios ha hecho en mi vida, quiero que ustedes sepan que estoy dispuesto a reconocer hoy delante de Dios y delante de ustedes toda mi culpa y todo lo que he hecho en contra de ustedes. Y no solo eso, sino a pedirles perdón y a que me den la oportunidad de demostrarles que soy una nueva criatura. ¿Sí se entiende? Primeramente, confesar el pecado a Dios todos. Confesarlo delante de un ministro depende de la circunstancia de cada quien y de lo que Dios te muestra. Confesarle pecado a qué personas a tu alrededor, Dios te dirá: a este pide el perdón, y a este, 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 y a este. Porque contra ellos pecaste abiertamente y a ellos lastimaste. Si ellos están conscientes de tu pecado y esperando una restitución, esperando que tú les pidas perdón. Y si es públicamente, Dios te lo mostrará. Amén. Y finalizo diciendo, amados y amadas, ¿qué más necesitamos saber acerca de nuestra confesión de pecados a Dios? ¿Qué más necesitamos saber? Yo creo firmemente que con la instrucción que hemos recibido de parte de Dios al respecto en estas dos enseñanzas, la anterior y esta, toda persona aquí presente que aún no ha hecho una confesión de pecados a Dios como Dios espera que sea, debería de hacerlo. Debería de hacerlo no movido por las emociones, no movido por las circunstancias. Debería de hacerlo como un deber, ¿sí o no? Porque es un deber. Oye, ir a pagarle al anhelo que le debes, ¿es un deber o no es un deber? Pagar los impuestos que no pagaste, por eso te van a cerrar el negocio. ¿Es un deber o no es un deber? Ay, si has pecado con Dios, restituir con Dios, ¿es un deber o no es un deber? Y no se trata de que, ay, es que estoy esperando, ay, que mi corazón me lo dicte. No sabes en el infierno a cuánto su corazón ahorita les está dictando a gritos: pide perdón. Pero ya no hay tiempo. Ya no es el momento. No, no, no. Es un deber. Es un deber como ser humano. Confesar tus pecados a Dios con un corazón contrito y humillado. Abandonándolos y pidiéndole perdón, ¿sí o no? Y no solo es un deber, es un acto de justicia. El pecado es una injusticia. Y cuando has pecado contra Dios y tu prójimo, has cometido injusticia contra Dios y contra tu prójimo. Por tanto, debes de confesar tus pecados a la mayor brevedad posible como un acto de justicia ante Dios. El que no ha confesado sus pecados a Dios, no solamente, como decíamos, está en rebeldía, está en desobediencia, no es cristiano. Es injusto. ¿Y no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice el apóstol Pablo, ¿sí o no? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y es un injusto porque no ha hecho una confesión sincera a Dios de corazón. No ha cometido el acto de justicia más importante de su vida, como es venir y ponerse a cuentas con Dios y restituir con Dios. Y no solo eso. No solo porque es un deber y un acto de justicia, sino también como un deseo profundo, como un deseo intenso de tu corazón. Ya que reconoces que has pecado y que a Dios has ofendido y que a Dios has lastimado grandemente y que a Dios le ha dolido en su corazón. Le ha dolido mucho, quiere decir eso. Querida persona que aún no has confesado tus pecados a Dios como Dios demanda, ¿qué esperas para hacerlo? A ver, ¿qué esperas para hacerlo? ¿Qué esperas para hacerlo y apartarte de tus pecados, suplicando misericordia? ¿Qué esperas para hacerlo? Cerremos nuestros ojos.
Querida persona que aún no has confesado tus pecados a Dios primeramente, ¿qué esperas para hacerlo? ¿Qué esperas para venir ante su presencia reconociéndote un pecador culpable, culpable de haber pecado contra Dios y tu prójimo? Pero además de ello, reconociendo tus pecados con un corazón lleno de dolor y vergüenza por haber pecado contra un Dios tan bueno, tan paciente, tan misericordioso, tan amoroso. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Para venir delante de ese Dios que te ha amado como nadie te ha amado. Para decirle, sí, Señor, reconozco que soy pecador, pecadora. Y no solo eso, Señor, o sea, reconozco con claridad cuáles son mis pecados con que te he ofendido. Y Señor, reconozco que te he ofendido, te he lastimado, te he provocado dolor en tu propio corazón cada vez que lo he hecho. Y eso, Señor, ha producido en mí vergüenza y eso ha producido mucho pesar, al punto, Señor, que no solo me avergüenzo de ellos, sino también que veo cada uno de esos pecados como algo muy horrible, muy terrible, muy grave. Señor, dispuesto con tu ayuda a apartarme de esa vida egoísta de pecado y de todos esos pecados para no seguirte ofendiendo, reconociendo que no soy digno de nada más que de tu castigo, Señor, y que tú serías un Dios justo si aún me enviaras al infierno. Señor, yo te pido perdón. Te pido perdón de todo corazón. Te ruego que me laves y me limpies de todos mis pecados. Porque creo que sin yo merecerlo y sin Jesús estar obligado, Él dejó el cielo y la gloria y murió en la cruz del Calvario por mí en mi lugar. Y Él llevó ese castigo que yo merecía recibir. Él recibió ese castigo que yo merecía recibir. Y aquí estoy, Señor, viviendo una vida de pecados. Y así te he pagado a tan grande amor, así te he pagado a tan grande misericordia que en lugar de condenarme enviaste a tu Hijo amado a morir por mí en mi lugar. Y así he pagado a Jesús, el que dejó el cielo y la gloria de manera voluntaria por amor a mí, a morir en mi lugar para llevar mi castigo. Aquí estoy, Señor. Así te he pagado a tan grande amor, así he pagado a Jesús ante tan grande amor, con egoísmo, con rebeldía, con ingratitud, con pura maldad, Señor, amando mi pecado, amando el mundo y las cosas del mundo. Ah, Señor, qué terrible, qué vergüenza, Señor, pero también cuánto pesar siento. Cuando dejo de pensar en mí y empiezo a pensar en ti, en cuánto te ha lastimado mi pecado, todo lo que he hecho a lo largo de esta vida egoísta, en contra tuya y de mi prójimo, Señor, me da vergüenza, pero también me da pesar. Y Señor, ahora que entiendo qué es lo que tú esperas de mí, qué es lo que tú me ordenas hacer, Señor, aquí estoy. No voy a hacer una oración, Señor, pero te voy a confesar mis pecados, reconociéndolos, con un corazón contrito y humillado, no reconociéndome digno de nada más que de esa condenación eterna. Pues yo he pecado consciente y voluntariamente, Señor, contra ti, mi prójimo. Yo soy merecedor de ese castigo. Y le sé que Jesús no merecía estar ahí, morir así. Wow, cómo murió. Sé que yo merecía estar ahí. Sé que yo merecía morir, morir así. Pero Él tomó mi lugar y todo porque me amó. Y ya no quiero seguir más pagándole al que me ha amado tanto, con tanta ofensa, con tanto pecado, con tanta ingratitud y dolor, Señor. Como un deber, pero también como un acto de justicia, pero también como un deseo intenso de mi corazón. Hoy renuncio a esa vida de pecado, a esa vida egoísta de pecado, y te entrego mi vida para que la laves y la limpies, pero también para que la gobiernes. Hoy
te ruego y te suplico tu perdón, tu misericordia. Como diría Dios a través del apóstol Pablo, hoy es día de salvación. Si lo haces, Dios te promete que si confiesas tus pecados y te apartas, alcanzarás misericordia. Dios te promete que si confiesas tus pecados, abandonándolos con su ayuda, alcanzarás misericordia. Pero si no lo haces, Dios te dice hoy, no me culpes si te condeno. No me culpes si te condeno. Por tanto, Dios te dice, aquí pongo delante de ti camino de vida y camino de muerte. Escoge camino de vida. Ya sabes cómo hacer la confesión y ya sabes de lo que eres culpable. Ya sabes contra quién has pecado. Ya sabes la gravedad de tus pecados, la gravedad de las consecuencias de tus pecados. Ya sabes que es Dios quien manda, no yo, un simple mortal. Es Dios quien manda, te ordena, por amor a ti, por amor a ti. Fíjate bien, no solo te ordena, lo hace por amor a ti, lo cual hace que esto sea doblemente un estímulo para hacerlo. No solo porque Él lo manda, es Dios, sino porque lo hace por amor a ti. Porque no quiere que seas condenado ni condenada. Doble estímulo, doble motivación para hacerlo, doble razón para hacerlo. Pero si no lo haces, por tu orgullo, por soberbia, por temor al que dirán, por lo que sea, a Dios no lo vas a engañar. Dice Dios, no me culpes si te condeno. No me culpes si te condeno. Gracias te damos, Dios. Gracias te doy, Señor, por cada persona que en este lugar ha entendido esta palabra, no solo con su mente, sino también con su corazón. Por cada persona que ha entendido, no movido por emociones, ni temor al infierno, ni por interés a las bendiciones o al cielo, sino que como un deber o como un acto de justicia, o más bien como un deseo intenso de su corazón, han hecho una confesión sincera, Señor, de corazón, reconociendo sus pecados y confesándolos a ti. Pero además de ello, suplicando misericordia para ser perdonados, Señor. Gracias te doy, oh Dios. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Así sea. Y nunca olvide que es Dios quien promete, no yo, que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia.